Glorioso Señor, la honra y la gloria sean tuyas y solo tuyas, oh Dios. Gracias por el privilegio de permitirnos reunirnos a tu nombre y en tu nombre. Gracias por permitirnos compartir este tiempo, este momento de adorarte, de cantarte, pero sobre todo de entregarte el corazón. Te pedimos por cada uno de los que hoy nos está viendo, por cada uno de los que están ahí detrás de el internet y escuchando estas alabanzas, esta adoración, podamos unirnos en uno solo, Señor. Somos una familia, somos un cuerpo en ti. Permítenos hoy estar unidos y darte a ti toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos nuevamente, gracias por estar aquí en este culto vespertino, culto de oración y adoración. Gracias que podemos cantarle a nuestro Dios, es un privilegio poder adorar a nuestro Dios en un tiempo como este. Y es importante hacerlo porque cada persona que ha conocido a Dios, que ha visto al Señor, obvio no físicamente, porque solo aquellos que ya murieron lo han visto o pueden verlo, todos aquellos que pueden contemplar la grandeza de Dios en su corazón a través de otras vidas, otros testimonios que han abierto por la luz del Señor sus ojos, cada uno puede reconocer la grandeza de Dios en muchas cosas y aún en tiempos difíciles como este. Estos son tiempos en los cuales tenemos que creer que Dios tiene todo bajo control, que tenemos que creer que Dios es poderoso, es soberano, tenemos que creer que Dios está en control de todo. Y eso es lo que quiero hoy compartir contigo. El domingo pasado, si no viste el video del domingo pasado, por favor búscalo. Después, ya cuando termine este video, vamos a dejar un link por aquí arribita y vamos a ponerlo para que también lo oigas, porque el domingo pasado hablábamos de confianza. Confianza en términos de una relación con cualquier persona, pero sobre todo una relación con Dios. ¿Cómo se puede vivir una relación sin confianza? No se puede, es la respuesta muy simple. Y la confianza es algo que es muy frágil a la vez. Es de las cosas más importantes después del amor, aunque la confianza es en sí una manifestación del amor, pero después del amor podríamos poner como pilar la confianza. Si no hay confianza, la relación tarde o temprano terminará y terminará muy mal, además de todo. Entonces, podemos creer y confiar que Dios es aquel que nos dio todo para creerle a Él, para tener confianza en Él. Pero sabes, en realidad, en nuestra vida cotidiana, la confianza es un acto de fe. Piénsalo bien, tú vas y compras algo y tienes que confiar en el que te lo va a vender. Y muchas veces tú no conoces a la persona que te lo va a vender, simplemente tienes que confiar, tienes que tener fe en que tú le das tu dinero y te va a dar algo. O a la inversa, él te tendrá que dar algo confiando en que tú le vas a pagar. Es un actos de fe. La confianza empieza generalmente con un acto de fe. Cuando tú conoces a una persona, frecuentemente dices, esta persona me da buena vibra, esta persona me da mala vibra, algunos así lo dicen, y a veces confías en la persona simplemente por su apariencia, porque se ve persona bien o se ve gente buena, pero en realidad no lo sabes. Dices, es que este tipo me da confianza. Pues sí, pero no lo sabes, solo es un salto de fe. Y a mí se me hace muy interesante entender eso, porque muchas personas no quieren dar ese salto de fe con Dios. Lo dan con cualquiera, pero no lo dan con Dios. Porque en cuanto transformamos la palabra confianza en la palabra fe, ¡pum!, muchos se bloquean y empiezan de religión.
no quieren oír la palabra con fe porque suena a religión. Y cuando hablamos de religión, suena a anticuado o suena a algo rígido, algo impuesto. Y por eso mucha gente no quiere oír acerca de la fe. Pero la fe es simple y sencillamente confianza. ¿Confianza en qué? Pues confianza en Dios. Y Hebreos capítulo 11, como muchas veces lo hemos compartido, comienza diciendo, Hebreos 11 versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es decir, tenerle a Dios confianza. Pero eso hablábamos el domingo pasado, y cómo David, por su confianza en Dios, había podido sobrevivir, había podido hacer tantas cosas y en medio de una circunstancia terrible. Pero hoy quiero hablarte de otro personaje que tuvo confianza, fe en Dios. Moisés. Moisés es, por supuesto, uno de los más grandes personajes de la Biblia. Es para muchos el más grande personaje del judaísmo. Es Moisés uno de los personajes que nos transmite mucha fe, o al menos a mí en lo personal. Me ayuda a creer en Dios, me ayuda a confiar en Dios. En este pasaje de Hebreos capítulo 11, comenzando en el versículo 23, dice, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, por la fe en sus padres, de sus padres, obviamente, ¿no? Porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y continúa, y ahorita lo vamos a ver, pero fíjate bien cómo comienza diciendo cosas que son muy reveladoras si tú las meditas un poco. Versículo 23 nuevamente. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso. Eso está allá en Éxodo capítulo, Génesis 50 y Éxodo capítulo 13. Tú puedes leer la historia de Moisés, se platica cómo fue su nacimiento y cómo fue que él fue escondido, y te darás cuenta que las acciones de sus padres parecían no venir de fe, parecían venir del miedo. En realidad tenían miedo de que Moisés, su hijo hermoso, pequeño, bodoque, muriera, y desacataron la orden de Faraón. Aquí nos dice que fue fe. ¿Fe en qué? Fe en que Dios les permitiría hacer aquello, guardar a su hijo de la ira de Faraón. Y Dios les respondió. Luego, cuando dice que Moisés, en versículo 24, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo que gozar de los deleites temporales del pecado. Si tú lees esta historia allá en Éxodo capítulo 2, la historia de Moisés, no parece que lo que Moisés estaba haciendo era un acto de fe. Parece que Moisés estaba, al contrario, queriendo huir de Faraón por miedo. Parece que Moisés no estaba teniendo esa fe, la cual nos están diciendo aquí. Entonces tenemos dos formas de interpretar esto. O la Biblia miente y Moisés realmente no tenía fe, tanta fe como pensamos, o tenemos que entender mejor la fe. Yo creo que es la segunda opción, por supuesto. Hay que entender un poco más la fe, porque muchas veces yo he compartido con ustedes, o los que nos han oído muchas veces, yo he compartido que la fe se traduce en acciones. La fe se traduce en decisiones. La fe no es fe solo cuando tú dices que tienes fe. Eso no es fe.
La fe se traduce en cómo tú tomas decisiones cuando eres puesto en estrecho entre la vida y la muerte, entre seguir y no seguir, entre ser rechazado y ser aceptado. Allí es donde la fe se manifiesta. Y Moisés estaba tratando de luchar por su pueblo. Esteban, allá en Hechos capítulo 7, nos dice que Moisés pensaba que Israel entendía que Dios iba a liberarlo por medio de Moisés. Es decir, Moisés sí creía que él era el que los iba a librar. ¿Cómo lo sabía? No lo sabemos. Simplemente podemos entender lo que dice la Biblia, que él cuando estaba creciendo tuvo todos los deleites, tuvo toda la educación, tuvo todo lo que él pudiera haber deseado algún día, y en algún momento su fe en Dios, en creer que había algo más, en creer que había alguien que estaba por encima de todas las cosas, lo podría utilizar a él. Y dice este pasaje, y la escritura no se puede negar, no se puede desmentir, dice este pasaje que él por fe prefirió rechazar el ser lo que conocemos como príncipe de Egipto. Hay una película, o hubo una película allá en los 90, no sé si la recuerdan, El Príncipe de Egipto, animada. Muy buena película, por cierto. Sí, y solo si entiendes lo que dice al mero principio de esa película. Esa película dice: esta obra es una representación artística de un hecho en la Biblia. Algo así. Es decir, no te tomes tan a pecho todo lo que ahí sale. No todo lo que sale en esa película viene en la Biblia. Y por supuesto, algunas cosas de las que vienen ahí están contrarias a la Biblia. Así que si tú entiendes que es solo una representación artística, no tienes que mortificarte o enojarte con esa película. Más bien simplemente tratar de disfrutarla y conocer un poco más el panorama general. Pero una de las cosas que me llama la atención de esa película es que ellos, porque no eran cristianos, tenemos que recordarlo, no eran cristianos, ellos tratan de explicar cómo es que Moisés supo de repente que él era el que iba a librar a su pueblo. Y lo explican a través de una canción, su hermana cantando, él la escucha y de repente todo se viene acá a la memoria como una especie de ilusión o de fantasía, y de repente él está allí asustado porque entiende que él es el que los va a librar. Bueno, lo que leemos en la escritura es que no fue así, no fue un momento mágico, él ya sabía, él ya entendía. ¿Cómo lo entendía? Pues él ya creía que algo él iba a hacer. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba preparando en el camino, porque Dios le estaba permitiendo tener cierto poder, cierta capacidad, cierta preparación. Como quiera que fuera, Moisés, su acto de fe fue decidir: ¿sigo siendo príncipe o hago lo que es correcto? Eso es duro. Eso es un acto de fe. Eso es ser transformado y transformar. Yo creo que no cualquiera lo haría. Por algo Moisés es quien es. No cualquiera es Moisés. Moisés estaba diciendo: hay algo que tengo que hacer y prefiero perder todas comodidades, perder en esencia mi vida, en lugar de seguir con una farsa. No había nadie que le dijera a Moisés qué hacer. No había alguien que le estuviera presionando. No había algo que le dijera a él: mira, tú puedes quedarte callado, nadie se va a dar cuenta. Sigue siendo el príncipe de Egipto. Pero él en alguna forma entendió: esto no es lo que debe de ser. Y confiando en Dios, creyendo en que alguien estaría por encima de todo, él hizo lo correcto. Por eso te digo que la fe es la que se transforma en acciones, en decisiones. Y aquí esto lo podemos trasladar a nuestros días cuando muchas personas
tienen un trabajo o se meten con alguna familia o tienen algunos vecinos o tienen esto y entonces tienen que tomar decisiones. ¿Te haces igual que ellos o serás alguien que transforma? ¿Serás rechazado o serás aceptado? Depende de lo que tú creas, será tu toma de decisiones. Dependiendo de eso. Si tú crees que vale más la pena llevar la fiesta en paz, si tú crees que vale más la pena eh, que te den una herencia, no sé, tendrás que tomar la decisión de mejor quedarte callado, llevar la fiesta en paz, no decir ciertas cosas y llevar con tus amigos o tus amigas o tus familiares una buena relación. No fue lo que hizo Moisés. Moisés prefirió negar toda su vida, desechar toda su vida, antes que seguir una farsa. ¿Y por qué te digo farsa? Es la segunda vez que lo digo. ¿Por qué te digo farsa? Porque Moisés entendía quién era él. Moisés entendía que él era alguien que iba a liberar a Israel. Eso era para lo que Dios lo estaba llamando. Dios lo estaba tratando, moldeando a través de muchas circunstancias. Después de eso, él tiene que pasar 40 años en el desierto antes de regresar y volver a pasar otros 40 años en el desierto ahora con todo el pueblo. Moisés no entendía tal vez el futuro, seguramente, pero sí sabía que estaba dispuesto a todo. Y eso es donde la confianza en Dios toma un papel importantísimo. ¿Qué tanto crees que aún en las dificultades Dios va a estar contigo? Sabes, estamos en una nueva normalidad, dicen ahora. Vamos a entrar a la nueva normalidad. Y aquí quiero aprovechar, voy a hacer un paréntesis, porque quiero que entiendan, amados hermanos, lo que el gobierno está haciendo es un intento de rescatar la economía. Es un balance entre salvar vidas y salvar trabajos, que a la larga también se representa en salvar vidas. El gobierno tiene que hacer ciertos sacrificios. ¿Lo está haciendo bien o no? Eso no me compete a mí. Pero el hecho de que a partir de mañana muchas empresas se van a abrir, no quiere decir que ya pasó el problema. Por favor, hermanos, entiendan que estamos entrando al problema. Estamos entrando apenas aquí en la ciudad de León al problema. No ha pasado ni va a pasar en las próximas semanas. Esto todavía le falta un poco más. Y las actividades económicas se están restaurando simplemente porque ya no se puede para algunos seguir subsistiendo sin trabajo. Pero es un riesgo. El gobierno nos acaba de hacer llegar un documento no hace mucho en el cual nos están pidiendo que nos vayamos hasta 1 de julio para ver si podemos abrir los templos. Y a mí eso me da, debo decirlo, me da hasta coraje. Y no con nadie en particular. Porque yo creo que lo más importante de la vida es estar en la presencia de Dios. Pero nos estamos tardando mucho tiempo porque nadie ha entendido que desde el principio debíamos cuidarnos. Y ahora estamos en la curva apenas entrando a ella. Si hubiéramos sabido, todo este tiempo tal vez hubiéramos tenido cultos y casi a lo mejor nada hubiera pasado. Y ahora tendríamos que guardarnos ahora sí, por fuerza. Así que, amados, cierro este paréntesis diciendo, cuídense. No hagan caso a los que piensan que ya esto regresó a la normalidad. No ha regresado a la normalidad. No va a regresar a la normalidad en mucho tiempo. Así que cuídense, cuiden sus familias. Por favor, no se expongan. ¿Ok? Cierro paréntesis. Pero hablando entonces de esa fe que Moisés estaba manifestando, fíjate lo que dice el versículo 27. Por la fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey. Si tú lees allá Éxodo capítulo 2, comenzando en el versículo 15,
Más bien parece que Moisés huyó de Egipto precisamente por temor al rey, a Faraón. Entonces, pareciera que aquí hay una contradicción. Mira, yo creo que no la hay, porque Moisés entendía que Faraón en aquel tiempo era el rey del mundo, si así lo quieres ver. Era el imperio más grande que había habido y durante mucho tiempo seguiría siendo el imperio más grande. Egipto tenía todo poder sobre toda nación, directa o indirectamente. ¿Tú crees que si Faraón quisiera encontrar a alguien en alguna nación, no podría hacerlo? Moisés no se fue tan lejos. Si tú ves el mapa, sí, se fue algunos kilómetros o algunos miles tal vez de kilómetros, pero no era tan lejos como para no estar al alcance de Faraón. Es como si hoy te quisieras tú huir de Donald Trump. Si él de verdad te quiere encontrar, te va a encontrar. Así era el asunto. Si Faraón te quería encontrar, de verdad te quería encontrar, te iba a encontrar. Así que cuando Moisés huye sí por su vida, ¿cierto? Pero huye creyendo que alguien, Dios, lo va a cuidar. Y lo que es más interesante para mí, y por eso creo que está aquí mencionado, es que él tenía fe en Dios, confianza en Dios, sin conocer a Dios. Todavía no le había conocido, todavía no se había presentado Dios delante de él en la zarza. Moisés no había oído la voz de Dios, no había visto la gloria de Dios como un día lo vio, no había platicado con Dios o con Jesús, pues cara a cara, si es lo que tú entiendes que sucedía. No había visto nada de Dios y aún así él estaba confiando en que de alguna manera podría salirse con la suya porque alguien, el Dios que sus padres, el Dios que los padres de sus padres habían creído, estarían con él. Esa es fe. Hoy en día las personas están esperando que haya una muestra para creer. Están esperando que a lo mejor desaparezca este virus para entonces sí creer que Dios es Dios. Están esperando que su familiar sane para entonces sí creer que Dios es Dios. Están esperando que algo suceda. Pero quiero decirte, la decisión de creer que Dios existe, la decisión de creer y confiar en Dios se toma antes, no después. Cuando se toma después, ya no se llama fe. Y Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 nos dice, porque por gracia sois salvos. La gracia es el regalo que Dios nos dio. Pero ¿cómo accedemos a ese regalo? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, el ser salvos, no de vosotros, es decir, no es algo que tú puedas hacer, pues es un don, regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Creer en Dios, creer en Jesús, es algo que se hace con y por fe, sin ver. Qué maravillosa experiencia la de Moisés, porque su galardón, su recompensa fue que después vio a Dios y le vio como nadie más en la historia, nadie más en este mundo. Lo vio de espaldas. Nunca lo vio cara a cara. Por eso te digo que cuando después la escritura dice que platicaba cara a cara con Dios, se refiere a Jesús en realidad. Pero la gloria del Padre, Él es el único que ha visto toda la gloria del Padre, pero solo de espaldas porque no podía verlo de frente. Pero eso es lo más grande que alguien haya podido. Era tan grande la gloria, la manifestación de Dios en la presencia de Moisés, que cuando Moisés salía de aquel lugar, dice que su rostro resplandecía de tal manera que nadie lo podía ver. Su rostro estaba brillante de la gloria de Dios. Él tenía que ponerse un velo encima para que la gente no se deslumbrara.
En las noches, quién sabe cómo le haría su esposa para apagarlo, no sabemos, ¿no? Moisés, ya apágate, por favor, no dejas dormir, ¿no? No sé cómo habrá sido, pero la cosa es que era tan grande la experiencia que Moisés tuvo con Dios, y muchos de nosotros quisiéramos esa experiencia con Dios, pero creo que muy pocos están dispuestos a pagar el precio de creerle a Dios, no importa qué, antes de conocerlo. ¿Sabes qué? A mí sí me da buena espina Dios. A mí sí me da confianza. Yo tuve que tomar una decisión hace mucho tiempo. Bueno, yo les he platicado a los que han escuchado mi testimonio que yo acepté a Cristo a los 7 años. Así que gracias a Dios que Él por gracia me salvó mucho tiempo, desde mucho tiempo antes. Pero por supuesto que después de haber creído en Él había ciertas inquietudes, se convirtieron en algunas en dudas. Jamás dudé honestamente de si Dios existía o no. Yo lo que no entendía era cómo funcionaba todo, cómo Dios quería hacerlo. Y así como soy, desde muy niño, los que mis hermanos te podrán decir, desde muy niño siempre quise saber todo, cómo funciona y los aparatos electrónicos, cómo funcionan. Siempre quise saber y pues gracias a eso me gané algunos cinturonazos por desarmar algunas cosas. Entonces yo quería saber cómo era esto de Dios y preguntándole a Dios y tratando de leer la Biblia, tratando de leer otros libros y sabes que no entendía, no comprendía y no cuadraba una cosa con otra. Traté de compaginar, como muchos lo han hecho, la teoría de la evolución con la historia bíblica y ahí medio acomodando una cosa, pero entre más te adentras en ello, más te das cuenta cuán incompatibles son, no pueden funcionar una con la otra. Algunos parece que sí quieren como que armarlo y dicen, mira, hasta Dios armó en el mismo orden que dice la evolución, pero no es así, no funciona. Si tú crees en la evolución, tienes que creer en muerte tras muerte tras muerte, cuando la escritura dice que la muerte no vino al mundo sino a través del pecado. Romanos capítulo 5. Entonces, antes del pecado no había muerte. Entonces, ¿cómo había evolución? Entonces, no se pueden compaginar una cosa con la otra. Y entonces, en la lucha por querer comprender, por querer conocer a Dios, que yo ya había creído en Él, o yo había dicho que creía en Él, no lo pude hacer. Y entonces llegó un momento en que tuve que decirle a Dios, Señor, me rindo. Me rindo. No doy pie con bola, no sé, no puedo compaginarlo, pero decido creerte a ti. Eso fue el momento. Decido creerte a ti. Ya no me voy a molestar, ya no me voy a fatigar tratando de comprender las cosas. Decido creerte a ti. Fue una decisión de fe. Fue una decisión que me llevó a dejar muchas cosas, a dejar de buscar muchas cosas y me empezó a dar paz. Y sabes, por un tiempo viví con una paz, déjame ponerlo en estos términos porque algunos a lo mejor así lo ven. Durante un tiempo viví una fe ciega bien hermosa. No entiendo nada, pero si Dios dice que así es, pues así es. Está bien, ya le creo y ya vivo en paz. Y es hermoso así. Pero luego, solito, bueno, solito pues es quiere decir que por alguna persona, ¿no? Alguien de repente me llegó, me trajo material a mi vida que hablaba precisamente de todas las preguntas que yo tenía. Tratando de entender la evolución, nunca la entendí. Bueno, la entiendo pues el concepto y todo, pero nunca la entendí bíblicamente, me refiero. Y después alguien, científicos, hermanos cristianos, llegado ese mensaje, esos libros a mi vida, y empecé a conocer y a conocer, y ahora cada vez más, no digo que conozco todo porque no soy ni pretendo pasarme por científico, no lo sé, no me dedico a eso, pero entre más entiendo, más voy viendo cómo Dios tiene razón, cómo la Biblia
es verdad y cómo la teoría de la evolución y las otras teorías que hay, porque no es la única, fallan de manera muy, muy flagrante para que nosotros creamos en ciertas cosas. Y cada vez más estoy convencido porque conozco, porque creo, porque he visto a Dios. Pero todo empezó cuando decidí confiar en Él. Allí comenzó la cosa. Cuando tuve que humillarme delante de Dios y decir, yo no sé, no entiendo y creo que nunca lo voy a lograr. Entre más estudio, más dudas tengo y llegará tal vez, ese era mi temor, un momento en que deje de creer en Dios. Ahora, por el conocimiento que tengo, poquito, más creo en Dios, más estoy convencido. Pero la llave de entrada es la confianza, la fe. ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Cómo está esa creencia que tú tienes? ¿Cómo se manifiesta en tu vida tu fe? ¿Cómo tomas decisiones? Tomando en cuenta a Dios, creyendo que Él te va a respaldar. O a lo mejor tus decisiones son no hacer ciertas cosas porque sabes que hay un Dios. Es esa clase de fe que tienes actuando como si de veras, de veras, de veras hay un Dios. O estás actuando, haciendo lo que tú quieres o lo que tú crees que debes hacer, esperando que algún día a lo mejor Dios te la pase por alto, si es que existe. Ahí es donde se sabe qué es fe y qué no es fe. No es la religión la que trae la fe, es la decisión de creer. La decisión de creer, la fe, trae como resultado una religión. Todas las religiones son imperfectas, incluida esta. Todas las religiones son imperfectas. Ninguna nos puede llevar al cielo, ninguna. Es Cristo el que nos lleva al cielo. Fue su sacrificio en la cruz y creer en Él. Creer en ese sacrificio. Así que yo te invito hoy en el nombre del Señor. Créele a Dios. Confía en Él. Tal vez no puedes verlo, tal vez hay cosas en tu vida que te han causado dolor, tanto dolor que no puedes conocer a Dios, no puedes creer que haya un Dios detrás de todo ese dolor. Tal vez hoy hay cosas que han sucedido en tu corazón que no parecen lógicas, que parece que va en contra de todo lo que podrías tú creer que es Dios. Pero yo te diría, simplemente cree. Dale un voto de confianza a Dios. Toma ese tiempo a decirle, Dios, me humillo ante ti. En el sentido de que reconozco que yo no sé, tú sí sabes. Tú eres Dios, yo no soy Dios. Decido creerte, Señor. Tomo la decisión de poner mi confianza en ti. Sé que no me vas a defraudar. Sé que hay cosas que no entiendo. Tengo dudas, preguntas. Pero si me las contestas, te daré gracias. Y si no me las contestas, igual voy a creer en ti. Ahí en tu lugar, amado, amada, ahí en tu lugar, abre tu corazón. Sincérate con Dios. No hay nada que le puedas decir que no conozca ya. Sincérate con Él. Él ya sabe si tienes dudas o no. Él ya sabe si hay cosas que te suenan lógicas o no. Ya lo entiende. Díselo, es mejor. Pero toma una decisión. Toma una decisión hoy.
Dile al Señor: yo decido creer, decido confiar en ti. No importa lo que venga, no importa lo que yo crea saber o crea no saber. Decido confiar en ti. Y el Señor te dará paz. El Señor te dará el conocimiento, la experiencia que tú necesitas. Déjame hacer una oración por ti. Señor, en el nombre de Jesús, quiero rogarte que tú toques hoy el corazón de cada uno que ha escuchado. Y que, como cantábamos hace un momento, cada uno pueda llegar a una conclusión. Creo en ti, Jesús. Creo en lo que harás en mí. Ayúdales, oh Señor, a tomar una decisión, a transformar su vida, a decidir, no de labios, sino de acciones, comprometerse contigo. Te pido, Padre, que de aquí en adelante podamos ser aquellos que creemos, que te conocemos, oh Señor. Bendito seas, oh Señor. Guía a cada uno. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente. Que el Señor te dé paz, en especial en este tiempo. Señor, extienda su gracia sobre ti, sobre tu familia, en tu trabajo. Déjame cambiarle pilas al micro. Gracias. Perdón por este tiempo, que hoy las pilas fueron las villanas, pero bueno. Ojalá que Dios te dé paz, en especial, decía yo, en este tiempo. Se acercan tiempos más difíciles en muchos sentidos. Un poco en la salud, por supuesto, que apenas viene, decía yo, la curva hacia arriba. Pero también en lo económico. Dios te dé paz, Dios te dé confianza. Y quiero decirte que nosotros estamos orando y tratando de hacer cosas para que Dios nos esté hoy pronto tratando, nos permita volvernos a reunir lo más pronto posible. Eso es lo que queremos, eso es lo que estamos tratando de buscar maneras, de buscar formas de volvernos a reunir sin quebrantar la ley, sin tener que desacatar al gobierno. Estamos en eso. Así que ora por nosotros, los pastores, nosotros, ora por el pueblo de Dios, que podamos hacer lo correcto y podamos hacerlo pronto, porque es necesario que estemos unidos, que estemos haciendo unos por otros la obra. Gracias a todos aquellos que han estado conectándose, gracias a todos aquellos que han estado compartiendo la palabra. Comparte estos videos, ayudas mucho si compartes este video. No tengas miedo que te dejen de hablar. Lo peor que puede pasar es que ignoren este video. Es lo peor que puede pasar. Así que compártelo y comparte que cada día estamos a las 8:30 compartiendo más cosas. Comparte los sábados, comparte los domingos en la mañana. Comparte. Entre más compartas estos videos, más llegarán a otras personas. Y dale like, eso nos ayuda más todavía. Suscríbete, eso también nos ayuda. Continuamente estén revisando las redes, porque estamos subiendo nuevo contenido cada rato. Así que yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes.
que ha colaborado ya, que ha visto estos videos, que los ha compartido. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que ha depositado para poder ayudar a otros, que ha traído su ofrenda en especie para poder ayudar a otros. El tiempo apenas empieza. Aunque se va a reactivar la economía, eso no quiere decir que todo va a regresar a la normalidad. Así que ayúdanos a poder ayudar. Y nuevamente repito, gracias a todos los que lo han hecho. Gracias a los que se han quedado hasta este momento. Gracias por estar este día aquí en la casa del Señor de manera virtual, allá en tu casa con tu familia. Que el Señor bendiga tu vida, que el Señor bendiga tu familia, tu corazón, tu trabajo, la fuente de tus ingresos. Que el Señor bendiga tus manos y que trabajando y haciendo todo lo que debes hacer con honestidad puedas glorificar a Dios y ser de bendición para otros. Nos estaremos viendo el miércoles a las 6 aquí en Berea León, a las 6 de la tarde, miércoles, para orar juntos. Tendremos otra sorpresita. Así que yo de momento quisiera hoy terminar con una oración para terminar este culto. Padre, nuevamente, gracias por tu bendición, por permitirnos haber estado aquí, por habernos permitido hacer tu obra en el sentido de compartir la palabra. Pero te pedimos que sea tu palabra la que germine en los corazones de cada uno, Señor. Bendice a cada familia. Que el amor eterno tuyo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con tu Espíritu Santo sea con todos tu pueblo, tus hijos, sea todo tu pueblo, sea con todos aquellos que están pasando aflicción desde ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga y nos veremos pronto.